Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Entonces, nada, sin más dilación, Edgar Blanco te hace la siguiente pregunta. Dice, excelente exposición. Me parece excelente la frase metafísica físicamente responsable. Ahora, la certeza de la existencia de una materia y energía oscura, incluso se habla de plasma que atraviesa todo el universo, no permite pensar o repensar un sustancialismo en otras circunstancias. ¿Tú qué dirías? Bueno, no sé si tiene mucho que ver con reología, pero yo diría que hay que andarse con cuidado con la materia y energía oscuras, porque quienes más se andan con cuidado con ello son los físicos. Como ya hemos visto en otras instancias, hay otras formas de pensar los observables en cosmología, por ejemplo, la aceleración del universo, sin necesidad de materia oscura o de energía oscura, ¿no? Que son las teorías de gravedad modificada, ¿no? Hay mucha gente muy inteligente que está trabajando en esto. De hecho, uno de los reólogos nuestros, compañeros, trabaja eso. Así que no me atrevería a afirmar siquiera todavía la realidad, vamos a decir, material de la energía oscura o de la materia oscura, porque ni los físicos se atreven uniformemente, estándarmente, de una forma estándar, a aceptarla. Es una hipótesis que está como hipótesis explicativa de unos observables. Y hay otras teorías que también explican eso, y entonces están debatiendo, y hasta que la cosa no cuaje, no podríamos sacar ninguna conclusión filosófica. Esto es justamente enseñanza reológica. Gracias, Carlos. Manuel Morales nos dice, hola, es interesante cómo Carlos ha hecho un símil metodológico entre la práctica de la reología con los programas de investigación científica de Lakatos. Núcleo duro, cinturón protector, etc. Mi pregunta es, ¿el carácter probatorio de la reología asume implícitamente un cierto tipo de falsacionismo sofisticado tal como lo concebía Lakatos? ¿Cómo se sistematizan, y si eso es posible, las falsificaciones en reología? Saludos, Manuel. Bueno, muchas gracias, es interesante. Sí, yo cuando ponía el símil de Lakatos lo hacía sobre todo como la diferencia entre herramienta y doctrina, ¿no? Una doctrina hombre, no es un programa de investigación, de hecho ya no investiga, ya tiene el resultado hecho, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene, pues eso, un núcleo duro y luego un cinturón que lo protege a fin de que la doctrina se proteja. En reología no es así, porque en reología, si bien se van llegando a resultados filosóficos, por ejemplo, diré uno, ¿no? Que la realidad no es fundamentalmente substancia, sino fundamentalmente estructuras y estructuras dinámicas. Ese resultado, que no es una premisa de la reología, sino una conclusión de investigaciones reológicas, al ser conclusión siempre es modificable, siempre es cuestionable, porque no hay ninguna conclusión en ningún área del saber, ni en la matemática, que sea eterna y se acabó, ¿no? Eso está claro. Preguntarlo ahora, tuvimos que crear teoría de conjuntos y ahora estamos desechando la teoría de conjuntos, estamos creando la teoría de categorías, etcétera, en matemáticas. Así que hay que andarse también con cuidado con eso. La reología en ese sentido, pues, como todo saber, y en las ciencias en las que está pensando Manuel, las ciencias naturales, como todas las ciencias y como todo saber, llega a unas conclusiones que son parciales y que, por tanto, se pueden, no sé si la palabra sería falsear, pero sí se pueden ir verificando en gerundio, ¿no? Y eso significa que siempre son temporales, parciales, el acercamiento a ellas es más o menos asintótico, etcétera, y eso se va probando en virtud de lo que vamos sabiendo, incluso con las propias ciencias. Aquí no lo he dicho, pero eso también está publicado como momento específico de la investigación metafísica reológica, está el uso de las ciencias. Las ciencias, a diferencia de otras disciplinas, por ejemplo, la fenomenología que yo decía, no están puestas entre paréntesis porque nos obnubilen la visión de lo más originario, ¿no? Eso es suponer que hay algo más originario y tal, ¿no? Sino que más bien nos ayudan, las ciencias no están puestas entre paréntesis, sino que son una especie de lentes que nos ayudan a ver más y mejor cosas que no veríamos sin ellas, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos falsear o, digámoslo así, ir verificando o ir probando lo que en reología se va diciendo? Pues justamente con ayuda de las ciencias y otros saberes, porque también hay que decirlo, el propio arte también avanza, el propio arte también se corrige, y vienen las vanguardias, y luego viene el arte conceptual, y viene no sé qué, también se va corrigiendo, y en virtud de eso, por ejemplo, tenemos una idea de belleza mucho más rica que la que podían haber tenido los griegos, por ejemplo, ¿no? En fin, todo en ese sentido, y por contestar a Manuel, vamos probando en este sentido del peirao, lógica, pero también históricamente, al mismo tiempo. Las verdades no se dan solamente históricamente, sino que se van dando desde a poco. ¿Cómo se va probando eso? Pues insisto, se va probando en función de los destilados metafísicos que podamos sacar
de las otras disciplinas, incluidas las ciencias. Uniéndolo con la pregunta de Edgar, las ciencias ahora están debatiendo si materia oscura, energía oscura, o hay que modificar los coeficientes de las ecuaciones o lo que sea. Bueno, nosotros, si hoy dijéramos, no, la ciencia ya ha dicho que la materia tal, bueno, tendríamos que corregirnos cuando ella se corrija, ¿sí? Porque si no, entonces estaríamos asumiendo. Eso es lo que ha pasado en la filosofía, justamente, cuando una ciencia mecanicista como la de Newton y toda su compañía, por así decirlo, Hamilton, Lagrange y toda esta gente, había una ciencia típicamente mecanicista, donde todo se explicaba por el choque de fuerzas y masas, etcétera, pues era normal creer, era asumible creer filosóficamente que la realidad se componía principalmente sí, filosóficamente de sustancias. Hoy, habida cuenta de que nos hemos corregido y hemos tenido mejor, digámoslo así, sí, mejores ciencias, por así decirlo, más afinadas, más atinadas, pues hoy necio sería en la filosofía querer sostener todavía eso. Entonces nos hemos corregido, ¿eh? Nos hemos corregido con la ola en general de correcciones que se van dando en todo el saber. Muy bien. Por eso nuestro grupo es de evoluciones metafísicas, justamente. Gracias, Carlos. Mira, Oscaria Ávila pregunta: apreciado profesor, se afirma que la reología no es ontología ni tradicionalista. Entonces habría un logos que emerge al interior de ella, un logos que estaría conexo a la ética experimental, pregunta. Es decir, ¿sería válido hacer un ejercicio de pensar en un acercamiento, de recopilar evidencia empírica dentro de la herramienta de la reología en el marco de la construcción de conceptos u objetos? Muchas gracias. Sí, solo que yo no le llamaría necesariamente empírico, ¿no? Empírico también tiene, a ver, yo daría un consejo, por lo menos a quienes se quieran acercar a la reología y tal, es que los conceptos en filosofía están muy cargados de historia y de semántica, y entonces cuando los usamos, no va solamente la palabra neutral, ¿no? Sino que va ya cargada con una, aunque a veces no es la idea que le queremos dar nosotros, sin embargo, ya va cargada. Y por eso es menester irlos corrigiendo, puliendo, o incluso, si es necesario, sustituirlos. Por ejemplo, no decir ontología cuando lo que queremos decir es reología. Bueno, pues en este caso de si hay que ser como una especie de recopilación de evidencia empírica para luego generar determinados conceptos, hombre, dicho así en términos generales, sí, la respuesta sería sí, eso es, ¿no? Pero en sentido riguroso yo no diría ni evidencia empírica, ni generar conceptos, ni tal, sino más bien atenerse, digámoslo así, a lo que las cosas dicen, escucharlas, estar atentos a lo que ellas nos dicen. Y nos dicen no solamente en el mundo con las ciencias, sino también incluso, digámoslo así, en un estadio precientífico. Ya decía yo del calor o del agua o de lo que sea, ¿no? Para darme a entender, y vamos a poner un ejemplo más o menos histórico, ¿no? Galileo contra la Iglesia. Cuando la Iglesia dice la Tierra no se mueve y Galileo dice sí se mueve, hay un conflicto, dejemos de lado el conflicto real y político y lo que se quiera, pero el conflicto en términos cognitivos, hay un conflicto entre unos y otros, y unos están diciendo no se mueve, mira cómo no se mueve, y otro dice sí se mueve y no tiene evidencias empíricas suficientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se da un conflicto, sí, pero hay un conflicto sobre todo metodológico, y es que no se están distinguiendo los momentos de la investigación en los que se está hablando en cada caso. Mientras unos, digámoslo así, la Iglesia, están hablando desde, vamos a decirlo así, el ámbito perceptivo, otros, vamos a decir Galileo, están hablando más bien desde otro momento de la investigación que es, vamos a decirlo así, el ámbito de la razón. Y no son los mismos los juicios o los conocimientos o los conceptos que podemos tener en el ámbito perceptivo, que yo diría en el realismo de partida, que en el ámbito racional, que yo diría un realismo de llegada. Porque no es lo mismo decir agua que H2O, son conceptos diferentes y por tanto la aprobación en cada caso requiere, la aprobación de las verdades de cada concepto en este caso, requiere de aprobaciones distintas. En el caso pues de Galileo pues, es lo mismo, ¿no? Lo que tiene que hacer, y en última instancia lo hizo Galileo con los sistemas inerciales y tal, y luego sobre todo Newton, pues es que lo que se dice en la razón no niegue lo que ocurre en la percepción, sino que lo justifique, lo fundamente. Es decir, ¿por qué a pesar de que se mueve parece que no se mueve? Eso es lo que tiene que hacer la razón, ¿no? El realismo de llegada no anula el realismo de partida, sino al contrario, lo fundamenta. Bueno,
Pues lo digo a propósito de esto, sí que es verdad que yo no diría tanto una recopilación empírica en plan, voy como los antiguos naturalistas, ¿no? Ir viendo una planta y la escribo y después la describo y tal, y después hago filosofía. No, porque de hecho así ya no tampoco procede ya la ciencia, sino más bien estar atentos a lo que en la historia del pensamiento en general y científico ha ocurrido, y lo que hoy la práctica de los científicos en activo y de los investigadores en activo, de los artistas en activo, etcétera, incluso, si me apuráis, de los teólogos en activo, etcétera, estar atentos a lo que ha ocurrido históricamente y a lo que ocurre hoy en activo, ¿no? Y así es como ir viendo, pues, que lo que nosotros podamos decir en filosofía tenga algún sentido relevante para todos ellos y para las cosas mismas, ¿no? Para la realidad misma. En ese sentido, sí. O sea, ¿ves? No es una recopilación, digamos, como de método científico de bachillerato, de observación, hipótesis, tal. Así no funciona ni la ciencia ni la filosofía. Pero sí que es verdad que hay que estar atentos, yo no diría a lo empírico estrictamente hablando, sino más bien permanecer, pues eso, reos de las redes. O sea, hay que ser probativos, no especulativos, etc. Muchas gracias. El profesor Omar Astorga te pregunta, te dice, gracias por la excelente exposición. Me gustaría preguntarle sobre la manera como interpreta la idea de la cosa en sí, de Kant, o la idea de la naturaleza constituida por infinitos atributos de Spinoza. Vale. Pero brevemente, Carlos, porque esa sí es una pregunta muy amplia. Brevemente, los dos hay que leerlos en su contexto. Si yo pienso que con Spinoza, con Kant, puedo explicar hoy el siglo XXI, me repensaría mi pensamiento, ¿no? Hay que leerlos por qué están diciendo lo que están diciendo y tal. Bueno, en ese sentido, la natura naturans y esto, pues bueno, tiene su sentido lo que está pensando Spinoza, que al final es un substancialista, un substancialismo sofisticado, tal, un panenteísmo y demás. Y con Kant, pues la cosa en sí, en virtud de la cual, con la crítica kantiana a la sustancia espinosista va a poder surgir un Hegel, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que verlos así. Yo también soy profesor de Historia de la Filosofía, por cierto. Que hay que verla filosóficamente, no solo históricamente. Pues lo que diríamos desde la reología de la cosa en sí es que no le diríamos de la reología, lo diría desde la filosofía en general. El primero en darle una respuesta a Kant, a la cosa en sí, ha sido Hegel, ¿no? Si hay una cosa en sí de la que no podemos hablar, entonces, ¿cómo sabe usted que hay una cosa en sí de la que no podemos hablar? Es decir, de alguna forma se nos da la cosa en sí y por tanto ya no es en sí, ¿no? Claro, Kant dice, sí, se nos da en sentido práctico, no en sentido teórico y tal, pero que Hegel quiere volver a unir, digámoslo así, al sujeto y al objeto una vez que Kant los ha desunido, y esa es un poco la función de la razón conciliadora. Pero no solamente Hegel, ya hablaba yo de los posthegelianos, Nietzsche, Marx y todos los demás, incluso Husserl, Brentano y tal, ¿no? Que lo que han intentado hacer es más bien unir la cosa en sí y al sujeto, por así decirlo, antes de su separación. Es decir, no unirlos luego de su separación, sino ver cuál era el momento previo antes de que Kant los separara. Kant no los ha separado, pero por decirlos así esquemáticamente, ¿no? Antes de que Kant los separara, ¿dónde estaban unidos el sujeto y el objeto? La cosa en sí, que todavía no era cosa en sí. Y eso es justamente el instante, eso es justamente la fidelidad de la tierra, eso es justamente la intencionalidad, eso es justamente de Husserl, la coactualidad de Zubiri, e incluso, si me apuráis, también es la evidencia empírica que tanto buscó el positivismo lógico a su manera, ¿no? Todos son hijos de su tiempo. Bueno, dicho eso, con la noología, es decir, con un estudio no epistemológico del acto intelectivo, sino un estudio de cómo las cosas se nos dan en el propio acto intelectivo, es decir, la noología es el primer momento de la reología. Bueno, con la noología diríamos que eso de la cosa en sí, bueno, habrá tenido su función en su momento, pero hoy no es el caso, no hay algo así como una cosa en sí, lo que hay son cosas. Y esas cosas siempre son, vamos a decirlo también con esa terminología, son para mí, pero el que sean para mí no las hace menos cosas, ¿no? Que eso es lo interesante. El tema del epistemologismo kantiano es que solo hay cosas en sí cuando hay un sujeto que no pertenece a las cosas. Es el sujeto trascendental, justamente. Pero cuando sabemos, en virtud de todo lo que ha venido después en filosofía y en ciencias y tal, todo esto de la conciencia encarnada y demás, que nosotros estamos in rebus ipsis de las cosas mismas, pues claro que las cosas están ahí de alguna forma siempre siendo inteligidas o percibidas o sentidas por mí como ser humano, pero ello no las hace menos cosas, no las hace menos realidad. Pasa que tenemos otra idea de realidad, tenemos otra idea de razón que no es razón pura,
sino una razón impura, justamente, una razón localizada, razón encarnada, razón poética, razón vital, razón sentiente, como los miles de nombres que le ha puesto la filosofía en los últimos años, que ya no es razón pura, naturalmente, y por tanto no hay una realidad pura. Lo que hay es una realidad aquí y ahora en la que yo estoy ahí y ahora. Insisto, eso no quita realidad, lo que hace es cambiar el sentido filosófico de la idea de realidad. Entonces, cosa en sí, pues no la hay, no la hay. Eso no quita que no haya cosas y que no haya realidad. Cuando el boli me pega a mí, no me pega el boli en sí, me pega un boli que está siempre ahí, pero que tiene un carácter de realidad, no me pega un fenómeno tampoco. No me pega ni el en sí de la cosa, ni me pega el fenómeno de la cosa, me pega la cosa. Sí, al final es un tema más epistemológico que otra cosa, es decir, si tenemos acceso a algo que podríamos llamar esencia o no lo tenemos. Hombre, entonces, claro la que tenemos reología alcanza, digamos, lo más íntimo de la cosa, porque al principio te hablabas de los que se contentan de alguna manera con una descripción de lo que pasa, pero se puede entonces definir desde el punto de vista de, a ver, yo siempre lo digo así, ok, Kant decía que la cosa en sí no se puede conocer. Pero si vemos a los medievales diríamos que son los optimistas en esta cosa, porque para ellos, lo que para ellos sería la cosa en sí, no sería otra cosa que la esencia, y sí es aprehensible, solo que hay un órgano para cada cosa. Y la reología puede o no puede aprehender todo lo íntimo de la cosa, o como lo quieras llamar, no le llamemos sustancia, podríamos llamarle esencia consubiri, podríamos, no sé, pero puede la reología llega hasta ahí o se queda más con la apariencia, con lo fenoménico, porque creo que esto completaría un poco la pregunta del profesor. El tema es que hoy en día, y por eso hay que generar las nuevas herramientas, seguir pensando que el opuesto de realidad es apariencia, ¿no? La apariencia versus realidad. Yo creo que ese es no lo digo solo yo, lo ha dicho mucha gente que incluso en neurología. Por ejemplo, Rescher también lo ha dicho, el de mi capítulo en este libro, ¿no? Rescher también ha dicho que la realidad no es realidad versus apariencia, es la realidad y su apariencia, claro. Nosotros lo decimos reológicamente, que por decirlo así, la apariencia no oculta realidad, la muestra, hombre, si no. Es decir, cuando yo siento el calor, cuando yo siento que algo me quema, por así decir, no me está ocultando la realidad de unas partículas que se mueven y su energía cinética. Al contrario, me la está mostrando. Es la forma como la energía en tránsito de dos sistemas, etcétera, se me manifiesta a mí, es decir, a una persona con determinado sistema nervioso central, ¿no? Porque ¿cómo se le manifiesta a otro? Pues, por ejemplo, se le manifiesta visualmente a aquel que pueda sentir la radiación, puedo decir, la radiación térmica de las cosas que generan calor, ¿no? Etcétera, ¿no? Ver el infrarrojo y esa clase de cosas. Entonces, claro, no está ocultándonos realidad las apariencias están mostrando realidad. Lo que pasa que yo di un curso sobre esto que se llama Las apariencias no engañan, que justamente lo que hay que ver es qué realidad es la que se me está acusando en cada caso. Porque claro, si yo digo el bastón que sumerjo en el agua está roto, las apariencias me engañan, no te están engañando, te estás engañando tú. Lo que te está diciendo el bastoncillo que parece roto bajo el agua son las leyes de la difracción, de la refracción, etcétera. Lo que te está mostrando es la realidad de la óptica. Pero tú estás creyendo, tú te estás fijando en el bastón roto y no en la realidad de la óptica, ¿no? Si te señala el sol y te quedas mirando el dedo. Ese es un problema metodológico, justamente. Entonces, no es tanto que las apariencias oculten realidad, sino que nos la muestran. Lo que tiene que hacer el filósofo es ver qué modo de realidad es el que se está acusando en cada caso, ¿no? Eso sí. Entonces, no hay una cosa en sí. Y eso no significa, insisto, que no podamos conocer la cosa. Claro que podemos conocerla. ¿Cómo si no? O sea, es decir, llevamos más de 2.500 años conociendo las cosas y las vamos conociendo bastante bien. A esto yo le llamo metainducción optimista, que lo podemos dejar para otro debate, ¿no? Pero claro que vamos conociendo. Lo que ocurre es que la idea de conocimiento no es una idea de conocimiento que se ha tenido en la historia de la filosofía, de un conocimiento apodíctico, necesario y tal. No, eso, insisto, ni en matemáticas se tiene ya esa idea de conocimiento. Se habrá tenido en el siglo XIX y antes, pero a partir de Galois para acá ya la idea propia de matemática ha cambiado, ¿no? Entonces hay que andarse con cuidado con eso. Y sí que conocemos las cosas. Conocemos el calor, conocemos el agua, conocemos un montón de cosas. Conocemos la relatividad, conocemos las ondas gravitacionales, claro que conocemos. Lo que pasa es que conocer y que entonces esto que conozco ya nunca va a cambiar, no, hay que esperar. No, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que respondiste ya a la pregunta del profesor abundantemente.
Bueno, nos quedaban dos preguntas, pero no tenemos tiempo. Solamente el profesor Wolfgang que dice cuál es la relación de la reología con la abducción y la intuición. No sé si puedes decir algo muy breve. Sí, alguna vez pensando en la metodología que es la reología, decíamos, bueno, este método, ¿cómo se puede llamar? Y pensábamos justamente en la lógica abductiva. Probablemente, más que tener unas premisas y luego deducir de ahí, es decir, no sería deductiva, pero tampoco la otra idea trivial de vamos recolectando cositas y después hacemos una ley general, que tampoco funciona así el pensamiento, ni la ciencia, inductiva, ¿no? Sí que es verdad que puede ser más usual la abducción en el pensamiento en general. O sea, pensemos en un médico, ¿no? Lo que hace cuando ausculta y con el habitus exterior y tal, y va intentando, va por ensayo y error, va ensayando. Eso es el peirao, que yo decía en griego, eso es un ensayo, que por cierto, esto está en los evangelios, hay que pruébese uno mismo si uno está en la fe. Eso no te lo dice un sacerdote, uno tiene que probárselo a sí mismo. Bueno, da igual. Eh, la abducción seguramente es más cercana como de hecho funciona las ciencias e incluso funciona el pensamiento general de la gente de a pie, ¿no? De todos nosotros. Bueno, probablemente, y pensamos, probablemente sea esto, la lógica abductiva, pero el tema es que siempre que los lógicos se meten en estos temas, quieren cuadrar aquello que quieren estudiar. Y encorsetar la realidad nunca no ha solido dar buenos resultados, ¿no? Al contrario, lo que genera es un molde que la realidad no encaja en ello y no, lo que hay que defender es el molde. Entonces ya generamos una escuela, una doctrina, un tal, ¿no? Pero bueno, sí que tendría algo que ver con la abducción. Decidimos más bien ponerle un nombre griego también, que de hecho también existen las lógicas, ahora lo diré, que es el erotético, ¿no? El método reológico es un método erotético. Erotético no de eros, sino de pregunta. Existe la lógica erotética, una lógica que trata de hallar una lógica en las preguntas. Regularmente la lógica es sobre aseveraciones, no sobre preguntas, ¿no? O sea, sobre juicios que estén en signos de interrogación. Entonces, más bien, más que abductiva, aunque también, si se quiere llamar, sería erotética. Es decir, vamos preguntando a las cosas mismas y conforme vamos preguntando, vamos afirmando o corrigiéndonos. Así que, sí, eso. Ahora, que si esto se puede formalizar, bueno, ya los lógicos lo harán. Yo les deseo todo mi... Tiempo a tiempo. Sí. Mira, Carlos, muchísimas gracias. Me gustaría que, porque seguro me quedó otra pregunta por ahí, hay otras preguntas, pero me gustaría que dieras tus datos, tus correos, o sea, me refiero a la página de Filosofía Fundamental, que las personas que quieran saber más acerca de esto, pues que puedan remitirse a tu página y hablar directamente contigo y hacerte preguntas y consultar la revista, porque ya vas por el número 2 de la revista. Exactamente. Ajá. Entonces ahí pueden ver no solamente la revista y leer los artículos, porque la versión electrónica por ahora es gratuita. Sí. No solamente eso, es que además pueden tener opción de escribir. Eso está abierto, solo tienen que ver cuáles son los requisitos para poder publicar en esta revista. Entonces, si quieres, nos dejas dónde las personas pueden hablar contigo, pueden hacerte preguntas o acceder a algunos contenidos que amplíen esto que se ha hablado hoy, porque queda mucho por decir. Muchas gracias, sí. Bueno, si están interesados en esto y en otras cosas más, meteros en la web en filosofiafundamental.com y ya está. En filosofiafundamental.com hay muchos materiales, tanto, digamos, para el público en general, de tipo blog o así, de varios temas, no todos de reología, ni mucho menos, como podcast incluso, tenemos por ahí algunos, vídeos también, ¿no? O incluso materiales, digamos, ya más académicos, como por ejemplo la revista de Filosofía Fundamental o los grupos de investigación como Realidad y Proceso, uno en el que está también Lupe aquí, y algunos que han preguntado, y también pues el Seminario Permanente de Reología, ¿no? La revista, como has dicho Lupe, está abierta siempre su convocatoria y además tenemos una razón de respuesta, una ratio de respuesta muy rápida, muy veloz, así que aprovechad para enviarnos cosas. Estamos ya por publicar el tercer número, en septiembre saldrá el número 2, que es el tercer ejemplar, el primero era el 0. Y bueno, son números académicos, no solo de reología, ¿no? Hay temas ahí de neurociencias, hay de filosofía moral, etcétera.
Y bueno, aprovechamos también porque también quiere ser el espacio donde los reólogos pueden ir ensayando la reología y ponerla objetivamente para que esté a disponibilidad de cualquiera, ¿no? Así que no creáis que si compráis esto ya solamente leéis reología, ¿no? Hay cosas bastante más interesantes sobre otras cosas. Ha publicado alguien de tu equipo aquí, Marcel Chávez, por ejemplo, una aproximación ¿cómo se llama? Una aproximación al problema de la existencia en matemática, ¿no? De Marcel Chávez y demás, que no es un reólogo, naturalmente. Pero también hay temas de reología para quienes les interese y sobre todo la parte fuerte de reología está aquí porque es donde podemos... Así que bueno, lo que queráis, filosofiafundamental.com, escribirnos y muchas gracias. Y sobre todo, porque quedará pendiente cómo se relaciona esto con las filosofías del proceso, que está en el libro que ahora aquí habéis estado presentando, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Entonces, bueno, damos ya por terminada la sesión. Soy carta abierta, lo que queráis, tengo todo el tiempo del mundo, ¿vale? Vale, para vosotros. Y entren en filosofiafundamental.com. Chao. Muchas gracias. Esto fue Filosofía Fundamental.